Hola, hola. Voy a esperarme un poquito y también voy a compartir la transmisión. Ahorita, desde el día de ayer tuve unos detalles con mi celular y bueno, no quería cargar y resulta que era el cargador, entonces hace rato lo puse a cargar con otro, o sea, el cuadrito. El cable sí estaba funcionando y lo pude cargar un poco. Entonces ahorita ya tengo el celular otra vez, jalando, bueno, más o menos, ¿no? Pero como quiera sí voy a conseguir uno nuevo próximamente. Eh, que lo voy a compartir en mi perfil. Creo que ya quedó. No sé, déjenme checar que sí se haya compartido bien, porque luego no se comparten bien. Se comparten en la página los videos de una manera extraña. No, sí se compartió bien, que bueno, parece que ya lo arreglaron, entonces está genial. Bueno, voy a esperarme un poquito más, que aquí ya tengo todas las cosas. El día de hoy el pastor Arturo está un poco ocupado, pero no se preocupen. Vamos a seguir hablando un poco acerca de justicia. La semana pasada y antepasada se estuvo hablando un poco al respecto. Este, Estuvimos hablando un poco acerca de la palabra vida, ¿no? La palabra está viva. Y eso fue de lo que se habló la semana pasada, ¿no? Hablábamos de la posición más alta que es la de Dios y veíamos varios pasajes. ¿Okay? Y el día de hoy yo quiero seguir hablando un poco de justicia, pero yo quiero hablar un poco acerca de Abraham. Entonces hoy voy a leer un poco acerca de eso, voy a leer en Génesis, voy a leer un poco de su historia, vamos a leer un poco de su historia, vamos a aprender un poco más acerca de cómo fue Abraham justificado, cómo fue Abraham que alcanzó la justicia. Pero primero de hablar un poco acerca de su historia, quiero hablar un poquito lo que dice Pablo acerca de Abraham en Romanos en el capítulo 4. Romanos en el capítulo 4 es probablemente uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, porque expone muy bien la vida de Abraham, expone muy bien lo que Abraham hizo, ¿no? La razón de Abraham y que nosotros somos hijos de Abraham, lo dice muy claramente. Y quiero leer a partir del versículo 13, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Que, como estaba diciendo, quiero seguir hablando un poco de justicia, pero quiero también estar hablando acerca de fe. Dice, lo voy a repetir. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la ¿qué? Por la justicia de la fe. Entonces tenemos que a Abraham se le fue prometido algo. ¿Qué le fue prometido? Le fue prometido que sería el heredero de ¿qué? Del mundo. Le fue dada una herencia. Y dice que fue por la justicia de la fe, no por ley, no por obras, por medio de la ley. ¿Por cuál ley? La de Moisés. Que el versículo 14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Ahora yo quiero estar hablando un poco acerca de fe y quiero estar hablando acerca de justicia, ¿no? Para complementar un poco lo que hemos estado estudiando estas semanas acerca de la justicia, ¿no? Y hay algo bien importante a resaltar acerca de la justicia por medio de la fe. Versículo 15, pues estoy en Romanos en el capítulo 4, desde el versículo 13. Estoy hablando un poco acerca de Abraham. Dice el versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Versículo 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. ¿De quiénes? De todos nosotros. Okay. Abraham es nuestro padre. Esto es a lo que quiero llegar, ¿no? Abraham es nuestro padre, es el padre de todos nosotros, dice como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes o de muchos pueblos delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como qué, como si fuesen. ¿Ok? Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Okay, entonces estamos viendo que a Abraham se le fue prometido algo. Okay. Tu descendencia va a ser muy grande, tú vas a ser padre de muchas naciones o de muchas gentes, depende de la versión que estés leyendo. Dice, el versículo 19 es lo interesante aquí. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por
Y esto es a lo que quiero llegar y a lo que vamos a complementar leyendo. Ahorita vamos a regresar aquí. No se preocupen. Voy a explicar un poco acerca de esto. Pero quiero leer lo que está escrito en... Ahí donde quedó. Es acá. Lo que está escrito en Génesis en el capítulo 25. Un poco acerca de la vida de Abraham. Y de un momento muy crucial en su vida. Génesis en el capítulo 25. Que habla algo muy interesante desde el versículo 5. Y esto ha estado retumbando un poco ahí no es Génesis 25, por ahí lo anoté mal, es Génesis en el capítulo 22, desde el versículo 5. Pero eso ha estado retumbando un poco a mis pensamientos estas últimas semanas. Dice desde el versículo 5, este es el pasaje donde donde Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y desde el versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Te pongo un poco de contexto. Básicamente Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Sacrifica a tu hijo Isaac, quien era el hijo de la promesa, era el hijo que había tenido Abraham con Sara, el hijo que Dios les había prometido que iban a tener, por el que él iba a tener esta herencia, por el que él, Abraham, iba a tener su descendencia. ¿Okay? Entonces Dios le está demandando que sacrifique a su hijo. Le está pidiendo algo imposible, le está pidiendo algo retador, le está pidiendo algo muy devastador para Abraham. Pero fíjate cuál es su actitud. Que la actitud de Abraham no es, bueno, pues a lo mejor ya no voy a tener descendencia. No, que me llama mucho la atención como en el versículo 5, pese a que Dios le había dicho que sacrificara a su hijo, dice, esperen aquí con el asno, le dice Abraham a sus siervos, y le dice, y yo y el muchacho iremos hasta allí, ¿ok? ¿Hacia dónde iban a subir a un monte? ¿Ok? Y adoraremos, y volveremos a ustedes. Chécate cómo dice. Dice, vamos a ir ahí. Número uno, lo que dice aquí Abraham. Vamos a adorar ahí. Okay. Y volveremos a ustedes. Fíjate que no dice voy a volver. Okay. Dice volveremos. Está contando. ¿A quién está contando Abraham? Está contando a su hijo. Okay. Pero no se supone que va a ir a sacrificarlo. Okay. Es interesante. Versículo 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Fíjate. Entonces Isaac se da cuenta de que no hay animal para sacrificar. Y le pregunta a Abraham, oye, ¿qué onda? No traemos un animal para sacrificar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sacrificar? Y fíjate la actitud de Abraham. No te preocupes, Dios va a proveer. Que Dios proveerá el cordero. Que Abraham toma una actitud diferente pese a las circunstancias. ¿Por qué? Dios le dijo que sacrificara a su hijo. Dios le dijo que subiera a este monte, que matara a su hijo para él, ¿no? Y Abraham, pese a esto, como leíamos en Romanos en el capítulo 4, creyendo en esperanza contra esperanza. ¿Ok? Él dice, no te preocupes, Dios va a proveer. Y en el versículo 9, estoy en Génesis en el capítulo 22, dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio a voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. O si tú tienes por ahí alguna otra versión, dice Jehová Jireh. Es lo que quiere decir el nombre Jehová Jireh, Jehová proveerá. ¿Ok?
Y puedes seguir leyendo un poco acerca de la historia. Ahora yo quiero hablar un poco de estas cosas, ¿no? En estas semanas hemos estado hablando un poco acerca de justicia, ¿no? Hemos estado hablando un poco acerca de cómo, de lo que nosotros somos, de nuestra identidad. Nosotros somos justos, lo que dice la palabra acerca de nosotros. Y ahora es interesante, ¿no? Leyendo un poco acerca de Abraham, regresemos a Romanos en el capítulo 4. Como te decía, aquí Pablo expone muy bien la vida de Abraham, lo que significó todo esto. Y dice, voy a volver a leer desde el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Quién creyó? Abraham. Para llegar a ser padre de muchas gentes o de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y ahí tú lo puedes buscar, si tienes una Reina Valera, por ahí dice en qué versículo exactamente le dice esto a Abraham. Pero era algo que Dios le había prometido, ¿no? Era algo que Abraham estaba creyendo, le estaba creyendo a Dios por eso. Y dice el versículo 19 que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba casi como muerto. Su circunstancia no era la mejor, ¿ok? Su circunstancia no era la mejor. ¿Por qué? Porque él era ya un hombre grande, ¿okay? Él era ya probablemente lo que nosotros consideraríamos un anciano. Y no solo él, sino que también su esposa. Pero fíjate, aquí hay algo interesante acerca de la fe. Le está diciendo, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Es decir, no consideró ¿qué? No consideró sus circunstancias, las circunstancias que están a su alrededor. Que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces era algo imposible. ¿Para qué? Para Abraham y para Sara era imposible que esto sucediera. Pero para Dios no lo era. Dice, versículo 20, tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios. Es algo interesante que la fe y la incredulidad se oponen. No puede haber fe e incredulidad, si no las cosas no pueden funcionar. Aquí dice que Abraham no dudó, no tenía incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Y cómo se fortaleció en fe? El siguiente versículo lo dice, ¿okay? Dando la gloria a Dios. ¿Okay? Y lo puedes ver en lo que estábamos leyendo en Génesis cuando dice subiremos ahí y ¿qué? Adoraremos. ¿Okay? Él le dio la gloria a Dios. Desde antes de que sucedieran las cosas, él ya le estaba dando la gloria a Dios porque Dios iba a proveer, aunque las cosas en su alrededor pintaban mal. Y a lo mejor este puede ser tu vida el día de hoy. A lo mejor alrededor tuyo las cosas no están sucediendo como tú esperas. Las cosas no están sucediendo de la manera que tú esperas o de la manera que tú quieras que Dios opere. No están sucediendo así. Sino que a lo mejor te ha estado sucediendo así como ahora. Dios te está exigiendo algo. ¿Okay? Puede ser, puede no ser así. ¿Okay? Pero te puede estar pasando, o puede parecer que está sucediendo así. A lo mejor tu cuerpo, a lo mejor estás pasando por alguna enfermedad, estás pasando por algo, no que Dios te la haya mandado, pero está pasando algo. Hay algo imposible en tu vida, ¿okay? Puedes estar pasando por un problema bien grande, pero sabes, aquí la clave es no dudar, no tener incredulidad, no debilitarse en la fe al considerar tus circunstancias, sino creer en la promesa de Dios. Y ahorita vamos a ir a la promesa de Dios. Y bueno, tú me puedes estar preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con justicia? Para eso vamos. Versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Que Abraham sabía algo. Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso. Y fíjate, aquí lo voy a leer en la nueva traducción viviente porque me gusta exactamente cómo dice. Dice el versículo 21, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir todo lo que promete, ¿ok? Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, eso queda claro, ¿ok? Eso queda claro, Dios es poderoso, pero aquí dice que Abraham estaba plenamente convencido. ¿Sabes? Esto yo lo he predicado en algunas otras ocasiones. Tú tienes que estar plenamente convencido. ¿Sabes? Cuando alguien está plenamente convencido de algo, no lo puede sacar de ahí. No importa lo que pase, él dice, no, yo sé que va a suceder esto. Yo sé que va a pasar esto. No importa lo que esté sucediendo, yo sé que Dios es fiel. Aquí dice que Abraham estaba plenamente convencido. Él estaba realmente convencido de que Dios era poderoso. ¿Okay? Dios es poderoso. Lo único que nos falta es estar, ¿qué? Plenamente convencidos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Leyendo la palabra, escuchando predicaciones, dándole la gloria a Dios, porque Dios es poderoso. ¿Para qué? Para hacer mucho más de lo que ha prometido. Eso lo dice en Efesios en el capítulo 3 versículo 20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir, de lo que podemos imaginar, de lo que podemos pensar, dicen algunas versiones. Que Dios es poderoso. Así que yo vengo en este momento
yo vengo a animarte un poco al respecto. Yo vengo a decirte, hey, tú tienes fe, ¿okay? Tú tienes la fe, Dios te ha dado la medida de fe, úsala. Pero ¿para qué la vas a usar? Aquí vamos. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada, ¿por qué? Por justicia. ¿Okay? Entonces la fe actuó, la fe hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo? Le dio la gloria a Dios. Ok, la fe hizo algo, tuvo que haber una acción y ahorita vamos a ir a eso. Fe es un acto. ¿Okay? Y esto lo voy a repetir varias veces. Fe es un acto, fe es una acción, fe hace algo, fe produce algo. ¿Ok? Fe no solamente recibe, ¿ok? Eso es un aspecto de la fe, es correcto. Fe es esa mano que se extiende a recibir, pero no solamente recibe, fe hace algo, ¿ok? ¿Y en qué me baso para decir esto? ¿Okay? Hay una escritura por ahí bastante mal interpretada en Santiago en el capítulo 2 y que a mí me gusta mucho, ¿okay? Y lo sigo diciendo, fe es un acto, porque quiero que te quede claro que fe es una acción, fe es realizar algo, fe es hacer algo, fe no es estático, fe es hacer algo. ¿Qué le estás creyendo a Dios? Fe es hacer algo, ¿okay? Fe es realizar algo, es decir algo, ¿ok? Fe es una acción. Fíjate en el versículo 21 de Santiago en el capítulo 2. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y la fe se perfeccionó por las obras? Ahora, cuando aquí dice obras, no me voy a meter mucho al respecto, no quiere decir obras de la ley, porque luego dicen, es que tiene que ser la fe con obras. ¿Okay? No está hablando de esas obras, no está hablando de obras de la ley, no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de las cosas que hizo Abraham específicamente, ¿ok? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham adoró, ¿okay? Abraham hizo varias cosas, Abraham creyó que Dios le iba a proveer, ¿okay? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? La fe actuó, ¿ok? ¿Cómo actuó? Con sus obras, ¿ok? Y la fe... Y eso fue lo que lo perfeccionó, fue lo que le fue contado por justicia, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. ¿Okay? No estoy diciendo que las obras te justifiquen, ¿ok? Jesús te justificó. Y eso lo podemos ver en 2 de Corintios en el capítulo 5, ¿ok? Podemos ver que somos nuevas criaturas. Y en el versículo 21 dice algo que a mí me encanta, uno de mis versículos favoritos. Versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Nosotros somos justos, nosotros ya somos justos. Pero nuestra fe, ¿qué es lo que va a hacer nuestra fe? Nuestra fe es la que actúa, ¿ok? Recibe lo que la gracia ya nos dio y eso produce justicia. Ahora, esto no me lo estoy inventando. Esto viene aquí en la misma Biblia y esto de hecho ya lo hemos venido hablando con el paso de los años. De hecho creo que hay hasta un mensaje por ahí del pastor Arturo que así se llama: fe más gracia es igual a justicia. ¿Por qué? Porque la fe que cree lo que Dios ya nos ha dado, que actúa en eso, produce lo que nosotros conocemos como ¿qué? Justicia. Y bueno, ¿qué es justicia? La justicia nos da un montón de beneficios, ¿ok? Al decir que somos justos, tenemos una relación correcta con Dios, podemos entrar al trono de la gracia, podemos hablar con Dios, nos da una posición de autoridad, nos da una posición, nos da un montón de cosas. La justicia nos da un montón de cosas. Dice por ahí una versión, este mismo versículo de 2 de Corintios en el capítulo 5, versículo 21, dice que nos ha dado una relación correcta con Dios. Amén. Yo voy a preguntarte algo, ¿ok? Y esto a lo mejor lo has escuchado alguna ocasión. ¿En el cielo hay gente enferma? No. ¿En el cielo los ángeles se enferman? No. Eso no sucede. ¿En el cielo hay pobreza? No, porque ¿qué es lo justo en el cielo? ¿Okay? En el cielo no existe ninguna maldad. En el cielo solamente existen las cosas buenas. Entonces yo te voy a preguntar, ¿qué es justo aquí en la tierra? Si Dios ya te hizo a ti justo, ¿okay? ¿Qué es lo que tú mereces? No por lo que tú haces, sino por lo que Jesús hizo. Ojo, tú mereces, ¿qué? Sanidad. ¿Okay? Y yo sé que esta palabra merecer es un poco fuerte, pero no lo mereces por lo que tú hagas, sino por lo que Jesucristo hizo. ¿Qué es lo que mereces? Mereces sanidad. Puede ser que tus circunstancias, que las cosas que están sucediendo el día de hoy, parezca que no tengas sanidad, porque puedes tener síntomas de una enfermedad X, la que tú quieras, ¿ok? Pero es justo que tú seas sano. Y ahora, ¿qué te corresponde a ti? A ti te corresponde usar tu fe y actuar en esa fe, comportándote como lo que ya eres. ¿En qué? En Cristo.
En tu espíritu, tú ya eres 100% sano, tú ya eres 100% justo, pero es necesario que por fe recibas tu sanidad. ¿Y cómo lo vas a hacer? Creyendo. Pero no solamente es que en palabras, tú tienes que actuar. Fe, recuerda, fe es una acción. Amén. Puede parecer que un día te despiertes, que un día te levantes y a lo mejor no tengas ganas de hacer las cosas. ¿Okay? A todos nos pasa, de repente un día a lo mejor dices, ay, no quiero hacer nada, está con ganas del frío, quiero estar aquí con mi cafecito, no quiero hacer nada. No. Yo sí tengo un café por acá. Pero es nuestra responsabilidad usar la fe y actuar por medio de la fe y recibir lo que es justo, lo que Dios ya nos dio. En este caso, ¿qué fue lo que aquí dice? Que a Abraham le fue contada la fe. ¿Por qué? Por justicia. A Abraham se le había prometido algo. Abraham sabía que él iba a ser el padre de muchas naciones y no importaba si el mismo Dios le decía, ¿okay?, que sacrificara a su único hijo por el que él iba a tener esa descendencia. Abraham sabía que él era poderoso para hacer mucho más. ¿Okay? No solamente eso. ¿Okay? Abraham lo sabía. Abraham estaba plenamente convencido de eso. Por eso quiero que entiendas esto. Porque si Abraham hizo esto, ¿okay?, y aún no había venido Jesucristo, ¿cuánto más nosotros? ¿Okay? Abraham estaba en esa posición. Abraham no tenía el Espíritu Santo. Nosotros sí lo tenemos. ¿Cuánto más nosotros? ¿Okay? Este es el momento de que utilices tu fe para recibir lo que ya es justo que tú tengas. Y ahorita estaba hablando acerca de sanidad. Quiero leer un versículo y ahorita me estaba acordando. En Santiago, en el capítulo 5, aquí mismo en Santiago, en el versículo 15 hay algo interesante. Bueno, voy a leer desde el 14. Dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿ok? ¿La oración de qué? De fe. Salvará al enfermo. Ahora esta palabra salvará, a lo mejor tú si ya has estudiado un poco al respecto, lo has escuchado. Esta palabra salvación, que viene del griego soso o sotería, ¿ok?, también se puede traducir como sanidad. Al enfermo. ¿Y el Señor qué? Lo levantará. Recuerda, hace algunos meses estuvimos hablando un poco acerca de que Dios te quiere levantar. ¿Ok? Dios te quiere levantar. Y si hubiere cometido pecados, ¿le serán qué? Perdonados. ¿Ok? Entonces la oración de fe salvará a quién o sanará a quién? Al enfermo. Es por fe, ¿ok?, para que sea por gracia. Eso lo estábamos leyendo también en Romanos en el capítulo 4. ¿Ok? No quiero extenderme mucho más, pero quiero que entiendas esto. ¿Okay? Dios ya te hizo justo. ¿Okay? Dios ya ha dispuesto todas esas cosas, todos los privilegios que Jesús, por medio de lo que Él hizo, nos entregó salvación. Y de la salvación lo he dicho un montón de veces y no me canso de repetirlo. ¿Okay? La salvación es un paquete. La salvación no solamente se queda ahí. Sí, ¿ok? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Que la razón principal por la que vino Jesús fue no perderse, ¿ok? Fue salvarnos, ¿ok? Sino que tengamos ¿qué? Vida eterna, pero no se queda ahí. ¿Okay? No se queda ahí. La vida eterna es conocer a Jesús, tener una relación íntima con Jesús, pero no se queda ahí. Fue tan grande el pago que Jesús hizo que la salvación trajo consigo ¿qué? Sanidad, trajo prosperidad, trajo todas estas cosas. ¿Okay? Pero tú tienes que creer en estas cosas, así como hizo Abraham. Su fe le fue contada ¿por qué? Por justicia. Es justo que tú seas sano. Es justo que el enemigo no venga contigo y te venga mintiendo. Mira estos síntomas. ¿Qué es lo justo para Dios? Lo justo es que tú seas sano. Ahora tú tienes que creer. Y fe, decíamos, fe es una acción. Estoy haciendo un poco como un manual. ¿Okay? Cuando las circunstancias malas vengan, es decir, o algún síntoma de alguna enfermedad venga, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que pararte firme en la fe y empezar a actuar. ¿Cómo? Diciendo la palabra. Fíjate lo que dice ahí mismo en 2 de Corintios, un capítulo antes, en el capítulo 4, también es uno de mis versículos favoritos, versículo 13, pero teniendo el mismo, mira, le iba a leer nada más el 13, pero vamos a leerlo todo, porque hay algo muy importante aquí. De hecho, por ahí si tienes una Reina Valera, el título dice, viviendo por la fe. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, versículo 7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros,
que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fíjate, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Han pasado cosas muy malas, pero no estamos angustiados, ¿ok? No estamos desesperados, ¿ok? No estamos desamparados, tenemos a Jesús con nosotros, ¿ok? Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, versículo 13, creí por lo cual hablé. Te fijas que tiene que haber una acción. Crees, pero ¿qué es lo que tienes que hacer también? Hablar. Tiene que haber una acción. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. ¿Ok? Y puedes seguir leyendo un poco, hay un montón de cosas más aquí mismo en este capítulo, pero eso ya te lo llevas de tarea. ¿Ok? Pero es creí, por lo cual, ¿qué? Hablé. Crees, por lo cual, ¿qué? Hablas, es tu responsabilidad hablar la palabra. Me gusta mucho, no recuerdo el nombre de ese libro, pues, pero si no ahorita le preguntamos al pastor, por aquí anda. Pero este libro no lo he leído, pero sí lo he escuchado, es un audiolibro y me gusta mucho una parte donde dice, por ejemplo, es un libro acerca de sanidad. Me gusta mucho cómo trata de decir, ¿sabes? Dios te ha dado ya una receta, ¿no? Cree, por lo cual, ¿qué? Habla, por ejemplo. ¿Qué? Habla la palabra. ¿Qué dice la palabra en Isaías? Pues que el Señor nos ha curado. ¿Qué? Por su llaga. ¿Qué? Fuimos curados por su llaga. ¿Qué? Entonces, di la palabra. Si los síntomas siguen, vuelve a decirla. ¿Qué? Di la palabra. ¿Qué? Si los síntomas persiguen, vuelve a decirla. ¿Qué? Es una receta. Dios te ha dado una receta. ¿Cómo actuar? Te ha dado las herramientas para actuar. Tú tienes que creer para recibir lo que es, ¿qué? Lo que es justo que tú ya tengas. Tú ya lo tienes en tu espíritu, pero Dios te ha dado la fe. ¿Okay? Dios ha destinado que así sea. ¿Okay? Dios ha destinado que así sea. Por ahí voy a aprovechar. Creo que hay algunos comentarios. Dice, bueno, por aquí está Cristina. Por acá de este lado está comentando, pero aquí está enfrente mío. Dice, amén, Jehová Jireh. Amén, amén. Dice Diana Ruiz, bendiciones, queridos hermanos, bendiciones. Oscar Emanuel, hola, bendiciones, hermano. Por ahí dice, así es, amén, amén, gloria a Dios. Y dice la pastora Karina, bendiciones, ahí le mandamos saludos a la pastora. No sé dónde ande, pero le mandamos saludos y bendiciones. Okay. Entonces, la semana pasada, eso es con lo que principalmente yo quería complementar con lo que hemos estado hablando. Okay. Dice, saludos, Dios te sigue usando, amén, amén, amén. Y yo quería complementar esto, ¿okay? Dios nos ha hecho justos, ¿okay? Ha hecho un montón de cosas por nosotros ya. Lo ha puesto ahí y lo veíamos, la palabra de Dios está viva. La semana pasada hablábamos un poco al respecto, ¿no? Somos nuevas criaturas, ¿okay? Dios ha puesto ya todas estas cosas. Pero a nosotros nos corresponde, ¿qué? Nos corresponde actuar, nos corresponde tener fe, nos corresponde creer en estas cosas. Puedes ver en cada uno de los evangelios cuando a Dios le traían enfermos, ¿okay? Él siempre hacía varias cosas, ¿okay? Pero lo principal era, sacaba fe de estas personas, ¿okay? Él hacía que estas personas creyeran en quién, en Él, ¿okay? En que Él los podía sanar, y entonces los hacía actuar, ¿okay? Y estas personas recibían su sanidad. Si tú en ese momento estás enfermo, no sé por qué, bueno, estoy diciendo esto, yo creo que es el Espíritu Santo a través de mí. Si tú en este momento estás enfermo, hoy es el momento para que tú recibas tu sanidad. Hoy es el momento para que tú recibas esa sanidad por la que le has estado creyendo a Dios. Sabes, yo voy a contar un testimonio. Tengo un amigo que, un amigo, por ahí algunos lo conocen, ¿no? Y a él le suelen pedir muchos consejos de muchas cosas. Y entonces había una persona que tenía COVID, ¿no? Y mi amigo le decía, bueno, es que ¿qué estás haciendo? Puedes tener COVID, que puedes estar enfermo, pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí? ¿Te vas a quedar ahí acostada en la cama sin hacer nada? ¿O vas a empezar a creerle a Dios?
¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Vas a empezar a creer a Dios. ¿Qué hace una persona que está sana? Una persona que está sana se queda en la cama sin nada que hacer. Una persona que está sana se queda simplemente en su casa, se queda simplemente ahí. Puedes tener síntomas, ok, estoy de acuerdo. Pero Dios te ha dado fe, Dios te ha dado las herramientas, ¿okay? Dios te ha dado la medida de fe, te ha dado la palabra. Dice por ahí, Morgana, te escucha, saludos. ¿Okay? Dios te ha dado fe, Dios ya te ha dado la sanidad, Dios te ha hecho justo, ¿okay? Todas estas cosas son los beneficios que Dios te ha dado, ¿okay? Entonces créelos, ¿okay? Créelos, y yo me pongo de acuerdo contigo, ¿sabes? Yo creo que ya he contado un montón de veces varios testimonios, sobre todo el de la mujer. En esta ocasión yo estaba en una campaña que a mí me tocó orar por una mujer en la cual no podía ver, solamente podía ver a medias por uno de sus ojos y por el otro no podía ver por completo, ¿okay? Y a mí me tocó orar por esta persona y en ese momento yo me sentía así como que, bueno, tengo que orar por esta mujer. A mí casi como que me aventaron y a ver cómo le haces. Y lo único que recuerdo es, yo dije, ¿sabes qué? Yo no soy el que sana, yo no soy el que hace milagros. Solamente voy a poner mis manos, voy a hacer lo que dice la palabra y la palabra va a actuar porque Dios es fiel, ¿okay? Dios lo prometió en su palabra, ¿okay? Pongan manos sobre los enfermos, ellos sanarán, ¿okay? Él es el Dios de milagros, ¿okay? Dios imposibles. Entonces oré por esta persona y en ese momento parecía que no sucedió nada. A lo mejor en ese momento tus circunstancias te dicen, a lo mejor tú estás creyendo y parece que no está pasando nada. Puede parecer en este caso, parece que no está pasando nada. Así me sucedió, pareció que no sucedió nada en ese momento. Yo dije, bueno, si Dios la sanó, es problema de Dios. Si Dios no la sanó, es problema de Dios. No me corresponde a mí, ¿okay? Decidir eso. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que cuando esta persona cuando ponen los testimonios en la campaña, esta persona viene, ¿okay? A dar testimonios y dice que ya podía ver por completo del ojo que no podía ver y del otro ojo, del ojo que solamente veía a medias ya podía ver por completo y del ojo que no podía ver ya podía ver a medias. Dime eso si no es milagroso, ¿ok? Puedes decir, ay, pero no fue completo. Bueno, eso no es mi problema, ¿verdad? Eso ya es problema de Dios. Dios va a tratar con esa persona. Aquí el chiste es que no fue por lo que yo hice o por lo que yo pudiera hacer, sino que Dios ya lo había hecho. En ese momento Dios obró un milagro. ¿A través de qué? De la fe. Yo recuerdo algo que le dije a esta señora y es que le dije, ¿usted cree que puede recibir su milagro? Y ella dijo, sí, yo lo creo. A ti te corresponde creer. ¿Okay? Puedo ir a los evangelios, podemos ir a los evangelios, podemos quedarnos aquí toda la noche si es necesario para estar leyendo ejemplos acerca de cada una de estas personas que vinieron con Jesús. Podemos ir al ejemplo del leproso, por ejemplo, podemos ir al ejemplo de la hija de Jairo, ¿okay? Podemos ir a un montón de estos ejemplos, inclusive de los discípulos que tuvieron que atreverse a creer, ¿okay? Yo te digo, atrévete a creer, ¿okay? Este es el momento que creas lo que dice la palabra de Dios. Que tú ya tienes esas herramientas. Okay. Yo sé que muchos de los que ahorita me están viendo y me están escuchando ya conocen la palabra de Dios. Tú ya la conoces, pero a lo mejor te falta ese empujoncito. A lo mejor te falta ese empujón, ¿no? Órale, ves y hazlo. ¿Qué estás esperando? Si tienes alguna circunstancia que está pasando en tu vida, hoy es el momento para empezar a creer lo que dice la palabra. Si tienes alguna enfermedad, Dios ya te ha dado sanidad. Cree la palabra, actúa en la palabra, muévete en la palabra. Que Dios ya te ha dado esas herramientas. Jesús es la roca, no tengas miedo. ¿Okay? No tengas miedo. El Espíritu Santo está contigo, el mismo Espíritu que está sobre mí, que actúa en este momento, que actúa en ese momento con esta mujer en esa campaña, puede venir sobre ti, solamente tienes que creerlo. Tú puedes creer para recibir lo que es justo que tú tengas. Entonces, eso es principalmente lo que quería complementar. La siguiente semana yo sé que vamos a seguir hablando un poco acerca de justicia. Se va a poner muy interesante, no te lo pierdas. No sé qué tanto tiempo lleve. Por ahí hay algunas personas que siguen comentando, dicen amén, amén, no es por nuestras propias fuerzas sino por su poder. Por ahí se ve, uy, ahí se ve mi mamá, se cambió la cámara. Saludos. Se cambió la cámara. ¿Ya la regresaste? Sí, ya, por ahí se ve de aquel lado. Si hay gente por aquí viéndonos, luego dicen que no nos están viendo, pero no, sí hay. Por allá también está el pastor, dice saludos, gloria a Dios, saludos. Bueno, pues aquí vamos a finalizar. Si tienes alguna oración, déjalo por ahí.
Queremos estarlos escuchando, por ella se está riendo, ¿no? Queremos pastora leerlos. Alma Sánchez de Sí, por eso la pastora Pachuca Alma. puso saludos. Y le mandamos saludos a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando, por ahí los queremos leer. Si tienes alguna petición de oración, vamos a estar hablando contigo, vamos a ponernos de acuerdo. Y pues muchas cosas han estado sucediendo en nuestras vidas estas últimas semanas, pero Dios es fiel, ¿okay? Y Dios nos quiere levantar, estamos de acuerdo con eso, ¿okay? Dios te quiere levantar a ti también, Dios te ha puesto en un lugar de excelencia, tú eres la obra maestra de Dios, eso lo puedes encontrar en Efesios en el capítulo 2, ¿okay? Entonces por aquí me voy a despedir, les mando saludos a todos, les mando bendiciones, yo sé que a lo mejor fue un poquito corto, pero la verdad yo siento que esto es lo que Dios quiere que sepas. Dice, por el hijo de Maribel, bueno, por ahí dice el nombre, dice su hijo Carlos tuvo un accidente, pero Dios hará un milagro. Amén, nos ponemos de acuerdo, creemos por ese milagro, por cualquier accidente, cualquier cosa que pudo haber sucedido. Creemos por ese milagro porque Dios es el Dios de los imposibles. ¿Okay? Creemos en que Dios va a obrar un milagro en esta persona. ¿Okay? Entonces, si ya no hay alguna otra oración, si no, ahorita los vamos a estar leyendo. Les mandamos saludos a todos, hermanos, y por ahí nos vemos en la siguiente transmisión. No sé si hay algún anuncio antes de terminar. No, ¿verdad? Entonces, nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos a todos. Bendiciones.